Fíjese que un 4% han aumentado los morosos en el último año en nuestro país, según ha revelado un reciente informe de la Universidad San Sebastián en conjunto a Equifax. Una cifra preocupante que podría seguir aumentando, todo esto en medio además de una economía que sigue golpeada y con un bajo crecimiento, además de un mercado laboral que está extremadamente débil. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña la académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Michelle Lavé, a quien recibimos. Gracias, Michelle, por estar aquí. Hola, Michelle, buen día. Hola, muy buenos días. A ver, partamos conceptualizando lo que para este estudio significa estar moroso, porque uno en realidad puede tener deudas de distinta naturaleza. ¿Qué es lo que se mide? ¿Quiénes son los morosos? Sí, los morosos son aquellos que teniendo deuda, porque todos tenemos deuda, ¿no es cierto? Muchas veces por los créditos hipotecarios, porque compramos una casa o porque pedimos un crédito. Pero moroso no es el que tiene deuda, moroso es el que tiene una cuota de esa deuda que ya venció y está impaga. Por lo tanto, teniendo ya una cuota impaga, estamos hablando de un deudor moroso. Ya, y en cualquier tipo de cuenta, porque ahí también hay distintas cuentas, desde servicios básicos hasta, no sé, una cuenta que puedo tener con un retail porque compré, no sé, ropa en cuotas, digamos. Sí, no es en todas las cuentas, es las deudas bancarias, las deudas hipotecarias, las deudas con el retail, pero no se consideran dentro de estas las deudas de salud, las deudas de servicios básicos y otras deudas que, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, son deudas básicas y por lo tanto no entran en este análisis. Ya. Michelle, ¿y cuánto de este estudio que registra que hay más de 4.006.000 personas que están morosas en nuestro país está aparejado de alguna manera con otros índices que están en la coyuntura permanente de la economía, como el IMASEC, que fue 0,1, el desempleo, que está sobre el 8%, el IPC, que fue 0,7 en el último registro? ¿Cuánta correlación hay entre esos índices de economía con lo que nos muestra este estudio? Sí, la verdad es que hay mucha correlación. Lo que sucede normalmente es que cuando tú tienes una economía que está creciendo lento, pero no solo que crece lento en un mes, como puede ser el IMASEC, ¿no es cierto?, que hay meses que está más alto, hay meses que está más bajo, sino que tú tienes una economía en que acumula un crecimiento muy reducido durante mucho tiempo, lo que tienes es que la gente va perdiendo capacidad de pago, especialmente se relaciona con el IMASEC y con el desempleo. Cuando hay mucho desempleo, obviamente no hay ingresos que lleguen hacia las familias y por lo tanto se hace muy difícil pagar las deudas impagas. Ya, ahora, una cosa es que yo ya venía moroso y sigo en este estudio, pero ustedes también están viendo cuáles son los nuevos morosos y ahí tenemos un aumento. Yo me imagino que debe ser de los aspectos preocupantes de este estudio, ¿no? Que más gente caiga en morosidad. Sí, hay dos aspectos preocupantes. El primero es que hay un 13% de incremento anual, variación en 12 meses, en el número de nuevos morosos. O sea, aquellas personas que en informes anteriores no habían estado no tenían esta característica de no haber pagado alguna cuota. Eso es un incremento muy importante y habla, ¿no es cierto?, de que tenemos una economía que está muy débil. Pero el segundo factor que también es importante es el incremento en el monto de la deuda. El monto de la deuda total se ha incrementado un 4% en los últimos 12 meses, también mostrando, ¿no es cierto?, una economía débil. Lo cual nos lleva a la conclusión de que definitivamente necesitamos que nuestra economía se revitalice, necesitamos generar nuevos empleos para que la gente pueda, ¿no es cierto?, no solo consumir más, sino también alivianarse del peso de la deuda. ¿Y el estar moroso hoy día es solamente culpa de la economía, de estos índices que están más o menos, algunos derechamente muy malos, o también es la falta de cultura financiera, de saber cómo manejar la plata, de ordenarse, de saber cuándo tomar algo a crédito? ¿Hay algo de eso también en esta variable de la lectura además? Porque hay que decir que este informe que hacen ustedes no es que lo hagan ahora nomás, tiene como 40 versiones hacia atrás, entonces permite comparar la trayectoria que ha tenido el país. Así es. No, implica dos cosas. Definitivamente hay un tema económico, pero hay un tema financiero en nuestro país. A diferencia de otros países, por ejemplo, en el colegio no está considerado un tema de educación financiera. Nosotros deberíamos salir del colegio sabiendo que cómo evaluar un crédito, cómo saber si el crédito es barato o es caro, cómo saber, ¿no es cierto?, si podemos endeudarnos, si tenemos capacidad de pago para endeudarnos, y eso no lo sabemos. De hecho, déjenme decirles que muchas personas profesionales con carrera de 5 años, al final, cuando les toca enfrentar los números de un crédito, no saben cuáles son las variables que tienen que comparar y no comparar. Por lo tanto, si hay un tema de cultura
crediticia, de educación financiera que es necesario. Hace algunos años atrás empezaron varios programas, hoy día uno puede entrar a YouTube, puede entrar a Internet y hay muchos programas gratuitos de educación financiera, pero la cierta es que la gente tampoco tiene tanto tiempo para estudiar, sería mucho mejor que esto estuviera incluido dentro del currículum básico en el colegio. Ya, ahora yo también me imagino que hay un tema de la capacidad de pago que tienen las personas y las familias, a todo se ha ido poniendo cuesta arriba, yo No, creo, definitivamente. claro, que puede haber gente que definitivamente no le alcanza y que tiene que entrar en esta lógica como de la bicicleta, y ahí también me deja la duda el estudio respecto de cuándo es realmente una morosidad, una deuda grave y cuándo todavía está en un parámetro de lo que culturalmente lamentablemente se ha establecido, que es esto de bicicletear, porque es distinta la persona que tiene una cuota impaga, no sé, de su crédito hipotecario, que me parece que es de lo más sensible, a una persona que tiene 3, 4, 5 cuotas y que se está metiendo en un hoyo donde va a ser muy difícil salir. ¿Dónde está el límite ahí? Yo no sé si ustedes pueden pormenorizar gente que esté morosa y gente que ya esté realmente gravemente morosa, digamos, que va a quedar fuera del sistema, que no va a poder, no sé, asumir préstamos, etcétera. Hay distintos índices de morosidad. De hecho, la CMF publica otro índice que es el de morosidad de más de 90 días. O sea, estamos hablando ahí de 3 cuotas. En general, cuando uno habla con gente del sector, lo que te dicen es que una deuda de más de 3 cuotas es una deuda que tiene altas probabilidades de ser impaga, por lo menos en un plazo, y si es que no se hace alguna renegociación. Y eso tiene que ver con que ya el monto que está adeudado se eleva muy por sobre los ingresos de las personas y por lo tanto se hace difícil su pago. Yo te diría que, claro, uno entra a este proceso de morosidad teniendo una cuota impaga, pero cuando ya acumulas 3, el peso de esa deuda se hace muy grande. Claro, y a mí también me deja la duda, porque tú decías que por ley, o entendí que era por ley, no se considera para los fines de este estudio las cuotas que uno pueda tener pendientes con las concesionarias, pero ahí hay mucha gente que el famoso TAC lo debe y se empieza a generar un hoyo. U otro tipo, como cuotas o deudas con los servicios básicos que han ido, por ejemplo, el caso de la luz, que hoy día está tan en boga, subiendo mucho y hay gente que efectivamente termina no pagando los servicios básicos. ¿Por qué eso no se considera? Porque podríamos tener aquí una mirada parcial, decir, hay una persona que debe una cuota, claro, pero a lo mejor a la concesionaria le debe la vida y le tienen cortada la luz porque no paga la luz. O sea, podría ser más grave la situación. No se considera porque, de acuerdo a la ley, tú no puedes cortar el servicio de un servicio básico. No puedes cortar si no has pagado el TAC, no puedes cortar si no has pagado la luz, ¿no es cierto? No se pueden considerar deudas que vayan a DICOM, esas deudas. Y por eso es que no son consideradas deudas para efectos de este estudio. Ya, pero las personas podrían estar más endeudadas incluso de lo que el estudio nos muestra. Y cuando yo decía cortado, porque muchos edificios sí cortan. Por ejemplo, la luz, para que la gente pague, no sé. Claro, pero eso no es la compañía, claro, es el edificio que cuando tú no has pagado los gastos comunes, te corta a ti la luz. Ya, pero queda claro entonces por qué se hace esta diferencia entre los distintos tipos de deudas que uno pudiera llegar a tener. Así es. Michelle, yo quiero seguir indagando un poco en el estudio, en lo que nos muestra como resultado, y no deja de llamar la atención el tema de los adultos mayores, que siempre está, no sé si el estigma o el buen comentario de que el adulto mayor es responsable, que es buen pagador, pero el estudio que nos presentan durante esta semana muestra que se han disparado los adultos mayores o que se les está escapando de alguna manera la forma de abordar sus deudas y están encalillados hoy día con pensiones que son más o menos bajas. Así es. Justamente lo que tú tienes cuando aumenta la tasa de desempleo o la economía está débil es que los sectores que se ven más perjudicados son los jóvenes, los más jóvenes, que las tasas de desempleo son mucho más altas y suben mucho más fuerte, y los adultos mayores. Y entonces lo que tenemos es que en la medida que este grupo, ¿no es cierto?, que son los adultos mayores, tiene tasas de desempleo más altas que el resto de la economía, lo que vas a tener claramente es que entran más fácilmente en la categoría de morosos, y por eso es que vemos este aumento mayor en la categoría de adultos mayores y después le siguen los más jóvenes respecto del adulto entre los 30 y los 50 años. Y ahí se complementa esto o choca de alguna manera, Michelle, con la facilidad que hay en Chile para acceder al crédito, tanto en los jóvenes que se encalillan muy rápido y también los adultos mayores que hoy día, tú misma lo dices, han perdido la capacidad de pago porque está todo más caro, porque las pensiones son bajas en Chile.
No necesariamente, porque lo que tú le puedes preguntar a cualquier adulto mayor es que en general a los adultos mayores se les hace muy difícil acceder al crédito. Por lo tanto, yo te diría que no tiene una relación directa con eso, sino más bien relación directa con la capacidad de pago. Con los jóvenes sí, con los jóvenes sí, porque a los 18 años ya en la universidad te andan ofreciendo. Claro, pero no sacar podrías decir que tarjetas, tiene que ver con eso porque tienes dos series, una que te responde al factor y la otra que no te responde. Claro. Ya, en el caso de los jóvenes, como dice Davor, ahí sí, porque en el fondo te ofrecen productos solo con el carnet de deuda, acceder a una tarjeta. Claro. A veces sin tener ni siquiera ingresos, pues después empieza el pago mínimo y empieza un hoyo gigante que además deja un historial para ese joven que después le cuesta mucho más emprender financieramente, digamos. Así es, eso, pero eso es una cosa que fíjate que ha ido mejorando en el tiempo. Hubo un tiempo en que fue bastante grave y ha ido mejorando porque las instituciones financieras van aprendiendo, ¿no es cierto? Y se han dado cuenta que en general es un grupo que le cuesta más pagar porque obviamente no tiene ingresos. Y por eso es un grupo que en general ha sido algo más controlado en el último tiempo de lo que era antiguamente. ¿Y hay una forma distinta en cómo abordan sus deudas o cómo se encalillan a futuro los hombres versus las mujeres, o más o menos la capacidad de endeudamiento que tienen hombres y mujeres la misma en Chile? No, las mujeres mantienen una deuda aproximadamente de la mitad del valor de lo que son las deudas de los hombres. ¿Y eso es porque son más previsoras? No lo sé, yo no quiero hacer juicios de valor al respecto, pero sí lo cierto es que tienen menos ingresos y cuando tú vas a pedir un crédito, el crédito que se entrega a un hombre y una mujer en general, el crédito que te entregan a las mujeres es a una tasa más alta y un monto más bajo. Ya, oye, bueno, está interesante el estudio, sirve para tener una radiografía también y ver cuáles son las alertas que se levantan respecto de la morosidad. Se ha puesto bien cuesta arriba el presupuesto y de pronto hay personas que no tienen la misma capacidad para pagar, y también recojo el tema de la educación, falta educarse mucho en esta materia. Michelle Lave, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que te vaya muy bien. Gracias, Michelle. Gracias a ustedes. Nos Gracias, vemos. buen día.